Padre bueno, estamos en tu presencia de nuevo, rogándote sabiduría para la comprensión de tu palabra y para que tú nos hables a través de ella. Padre bueno, utiliza este tiempo, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento también en el conocimiento de tu palabra, y sabemos y confiamos que vamos a ser santificados entre tanto que nos sumerjamos en la verdad, porque tú así lo prometiste. Cuando oraste al Padre dijiste, santifícalos en tu palabra es verdad. Y nosotros somos santificados entre tanto nos ocupemos en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y te rogamos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Artículo 15 entonces del descanso cristiano. No se engañen que el artículo es breve, ¿verdad? Ahí en el formato en el que está impreso son 4 líneas, pero no se engañen, ¿verdad? Porque es un artículo que, como decimos nosotros los ticos, se las trae, ¿verdad? En el sentido en que hay mucha confusión en el entorno acerca de el día de reposo, el sábado, hay que guardarlo, no hay que guardarlo, bueno, tantas cosas que andan en el entorno y que confunden a muchas personas, y es justo y necesario que nosotros hagamos un estudio correcto acerca de lo que consideramos sobre el día domingo, que lo llamamos Día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué nos congregamos un domingo? ¿Por qué no un sábado, como el mandamiento se le dio a la nación de Israel? Bueno, de esos temas vamos a hablar. El artículo dice lo siguiente, vamos a leerlo todo junto. Creemos que el domingo es el día del Señor, que ha de ser guardado para fines religiosos, en abstinencia a actividades que no sean obra de misericordia y necesidad, mediante la observancia devota de todos los medios de gracia, tanto privados como públicos, y como preparación para ese reposo que queda para el pueblo de Dios. Ese sería el artículo como tal. Vamos a segregar el estudio y a mencionar algunos elementos importantes también que podríamos mencionar. Primeramente dice la primera frase que creemos que el domingo es el día del Señor, y aquí quiero hacer una aclaración. No dice el artículo, creemos que el domingo es el día del reposo. No dice eso. El artículo dice, creemos que el domingo es el día del Señor. ¿Alguna vez había puesto usted a meditar entre la diferencia de día del Señor y día de reposo? Son elementos distintos, y en este caso en particular tenemos que detenernos para entender cuál es la noción natural que anda en el entorno acerca de este tema en particular, porque hay distintas opiniones al respecto. Algunas con las cuales, aunque no estemos de acuerdo, podemos empatar, podemos tener armonía, otras que definitivamente se alejan de un evangelio bíblico. ¿Cuál sería esa que se aleja de un evangelio bíblico? Aquellas personas que creen que detrás de la observación de guardar un día de reposo se encuentra la justificación de nuestras almas, es decir, salvación por obras. Hoy en día hay muchos de ese tipo, ¿verdad? Tenemos que guardar los elementos de la ley porque si no, no somos salvos. Con eso no podemos estar de acuerdo de ninguna manera, porque la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Solamente a través de Cristo Jesús hay salvación. Y si la salvación dependiera del esfuerzo humano por cumplir la ley, nadie sería salvo, porque no hay bueno ni aun uno, porque no hay justo, no hay quien haga lo bueno. Pero la salvación no depende de que nosotros hagamos lo bueno, sino de que Cristo hizo lo bueno, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora nuestra respuesta a su preciosa obra es, nos arrepentimos y creemos en Él. Y todo aquel que se arrepienta y crea en Cristo Jesús será salvo. Esa es la promesa de la Escritura. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero, ¿cuáles son las otras nociones de este tema en cuanto al día de reposo? Voy a mencionar las primeras 2 posiciones que hay, que son famosas, y estas primeras 2 están una al extremo del otro. Ahora, no se asuste, porque puede que algo de lo que usted escucha acá diga, sí, esa yo lo creo, pero vamos con calma, porque luego vamos a mencionar una que nos va a ayudar a hacer una distinción entre lo que debemos creer o no. La primera, y popular, muy popular, es la siguiente. Jesús con su muerte acabó con todo aspecto normativo de la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, todos los días son iguales. El cristiano debe adorar a Dios todos los días por igual, a tal punto que congregarse domingo es meramente un aspecto de tradición cristiana. Esto es muy popular.
Bastante popular, ¿verdad? Todos los días son iguales. Y de hecho hay textos que se citan para argumentar esto, ¿verdad? Ya no hay distinción de días. O Romanos, capítulo 14, donde dice, el uno, el débil en la fe, considera un día mejor que otro, que el fuerte en la fe. Pero esto entonces está en un punto en particular al que nosotros en algunas ocasiones le hemos llamado antinomianismo. En palabras sencillas y básicas quiere decir no ley, antinomos, nomos, ley en griego, ¿verdad? Antinomianismo es no ley. Entonces, cuando Cristo vino y hizo la obra, ya la ley queda en desuso. Ya la ley no es importante, no la ocupamos, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Me voy a entender, hermanos? Esta es una noción muy moderna y muy usual de entender el aspecto. ¿Y a qué ha llevado esta noción? A que las iglesias no vean necesario el congregarse un domingo o que lo vean como algo que lo hacemos simple y sencillamente por tradición. Incluso iglesias algo progresistas han dado pasos, por ejemplo, de hacer un culto un sábado por la noche para no tener que reunirse un domingo y que el domingo quede como día de descanso para la familia. ¿Estaríamos nosotros de acuerdo con eso? No sé, ¿verdad? Del todo yo creo que no, ¿verdad? Ahora, hay casos en particular de personas que por alguna eventualidad no se pueden congregar un domingo y claramente nosotros incentivamos a que habiten en la armonía de la iglesia en algún día de la semana. Incluso hay lugares donde domingo fue imposible reunirse para ellos y tuvieron que reunirse otros días. Pero eso es muy diferente a restarle la importancia al domingo, ¿verdad? Otra posición, que esto sería el otro extremo, ¿verdad? Y sería la siguiente. El domingo es la sustitución del sábado del Antiguo Testamento, puesto que el sábado es una ordenanza para toda la humanidad y no solamente para Israel. Los cristianos guardan el domingo como día de reposo y por tanto han de abstenerse de todo tipo de trabajo y como el pueblo de Israel lo hacía. Puede que hayan cosas ahí que usted diga, sí, es cierto, pero el cuidado que tenemos que tener es, ¿será el domingo una sustitución del sábado? ¿Y cómo nosotros decimos que no? O la siguiente pregunta, ¿es guardar el sábado un mandamiento para cada ser humano o solo para la nación de Israel en sentido étnico? Nosotros diríamos apresuradamente, ¿verdad? Y como están respondiendo muchos, para un Israel étnico. Pero hay contraargumentos de las personas que creen esta posición que nos pueden dejar por algún momento paralizados. Y ya ahorita vamos a meditar en esos argumentos. Antes de eso, voy a meditar en la tercera definición que yo creo que sería tal vez la más robusta para fines de lo que nosotros creemos y de lo que queremos interpretar a la luz de la palabra y lo que creemos que el artículo nos lleva. Sería lo siguiente. El día del reposo era un día ceremonial exclusivamente ordenado a Israel como nación étnica, pero el contenido del mandamiento incluye aspectos que sirven de modelo moral para la iglesia. Por ejemplo, el principio del descanso y la adoración a Dios. El domingo no sustituye al sábado como día de reposo, porque Cristo es el cumplimiento del día de reposo. Pero el sábado nos da ejemplos de cómo conducirnos en nuestros domingos, a los cuales llamamos Día del Señor. ¿Vieron algunas diferencias sustanciales, hermanos? Pero vieron que este está como en el punto medio, ¿verdad? No nos vamos al extremo de decir que el domingo es cualquier día, pero tampoco nos vamos al extremo de decir que el domingo es la sustitución del sábado del Antiguo Testamento, sino que nos mantenemos en un punto moderado en el cual afirmamos que si bien es cierto, el domingo es el día del Señor, no es la sustitución del día sábado. Y que del día sábado también podemos aprender muchas cosas, como ejemplos morales, la forma en la que hay un descanso y es sabio, es un consejo sabio para los seres humanos que tomemos un día para descanso. Y es un consejo sabio que en ese día de descanso meditemos en el Señor. Bueno, el día del reposo del Antiguo Testamento nos da esos ejemplos y nosotros los podemos aplicar ahora que estamos en el nuevo pacto. ¿Queda más o menos claro, hermanos? Ya nos vamos a detener mucho más en este tema en particular, pero lo importante es que quede claro. Como les dije, hay una cuarta posición, pero no nos vamos a meter porque es completamente antibíblica, y esta cuarta posición sería la que le atribuye a la acción de guardar el día de reposo el ser una obra útil para la justificación de nuestras almas, pero eso definitivamente no es bíblico. Y de hecho Pablo lo exhortó en algunas ocasiones. Si leemos el libro de Gálatas,
Pablo en algunas ocasiones, como el texto que estábamos memorizando el mes pasado, ¿verdad? Dijo, no vuelvan a aquellas cosas que antes los esclavizaban. Entre ello, guardar los días, ¿verdad? Vamos a meditar en cuanto a la primera posición. Podemos decir que la primera posición falla al menospreciar el día domingo, y la segunda posición falla en interpretar la continuidad y su categorización moral de los mandamientos. Y aquí voy a detenerme un momento. Hay una distinción muy popular en cuanto a la ley, y muy probablemente muchos de acá la hemos escuchado, que sería que existe una ley moral y que existe una ley ceremonial. ¿Han escuchado el término? ¿Sí? ¿Qué es la ley moral de Dios? ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos, ¿verdad? A los 10 mandamientos generalmente les llamamos ley moral, porque el nombre lo dice, tienen que ver con la moral humana. El no matar no puede ser exclusivo para Israel, sino que toda la moralidad humana comunica. Esa ley está impregnada en nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero hay leyes ceremoniales que están incluidas en otro montón de estatutos y preceptos que encontramos en el Pentateuco, ¿verdad? Que tienen que ver con la vestimenta del sacerdote, con la forma en la que se hacen los sacrificios, bueno, un montón de cosas. Muchas personas dicen que la ley ceremonial es la que era exclusivamente para Israel étnico y la ley moral es para toda la humanidad. Ok, hasta ahí estamos bien. El asunto es el siguiente: en los 10 mandamientos está: guardaréis el día de reposo para santificarlo. Entonces la pregunta ¿es guardar el día de reposo ley moral o ceremonial? Porque está en los 10 mandamientos. Y con ese argumento una persona nos sale y nos dice: ya te caíste, no puedes responder, el domingo es la sustitución del día sábado. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso nos tenemos que detener un poco en el tema. Como les dije, el artículo es pequeñito, pero trae consigo algunas complicaciones dado al entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces, la primera posición, podemos también definir algunas cosas positivas, ¿verdad? La primera posición correctamente identifica que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Eso es cierto, pero vamos a explicarlo correctamente. La segunda posición identifica la solemnidad con la que los cristianos debemos adorar en el domingo. Esa solemnidad que la forma en la que se guardaba el sábado en el Antiguo Testamento nos da ejemplo de ello, ¿verdad? Ahora bien, con base a la tercera posición, negamos que todos los días sean iguales. El ejemplo de los apóstoles es suficiente porque ellos se reunían el domingo en particular. Pablo exhortó a las iglesias en Corinto, como había exhortado a los creyentes en Galacia, a que guardaran la ofrenda el primer día de la semana. Los apóstoles estaban reunidos reiteradamente domingos. ¿Se recuerdan cuando los apóstoles no habían presenciado la resurrección de Jesús y estaban todos reunidos en un cuarto donde Tomás no estaba? Eso era un domingo. La siguiente semana, cuando Tomás llegó y también estaban otra vez reunidos y la puerta estaba cerrada, eso era un domingo. El día de Pentecostés, donde los apóstoles estaban allí en el aposento y vino el Espíritu sobre la iglesia, eso era un domingo. Y tenemos otro montón de ejemplos. Vean, por ejemplo, aquí en el artículo que se cita, podemos ver Hechos capítulo 20, versículo 7. Esto es uno de tantos ejemplos, pero en Hechos 27 podemos leer lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bastantes elementos importantes en ese versículo. Estaban reunidos el primer día de la semana, estaban conmemorando la muerte del Señor porque estaban partiendo el pan y estaban escuchando predicación. ¿Lo notaron, hermanos? ¿Qué día de la semana? El primer día de la semana. Ahora, ¿es una sustitución esto del sábado? No necesariamente, porque muchos de los judíos que se convirtieron al cristianismo, pues siguieron siendo judíos. Y en muchos casos siguieron guardando el sábado, ¿verdad? Y esto también es un elemento importante. Se recuerda que los judíos iban al templo a orar, a adorar. En cierto sentido, algunos que todavía tenían raíces de su judaísmo impregnadas, seguían guardando el reposo como tal. De hecho, de esto habla Romanos capítulo 14, y le voy a pedir que me acompañe un momento. Romanos capítulo 14.
Empieza diciendo el versículo 1, Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí hacemos una primera pregunta al texto. ¿Quién es el débil en la fe? ¿Quién es? El mismo texto nos va a responder, ¿verdad? Sigue diciendo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, esta persona que es débil en la fe cree en el Señor Jesucristo. Y genuinamente cree en el Señor Jesucristo, pero todavía no tiene la fortaleza de la fe como para desprenderse de algunos hábitos religiosos que abraza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No es que no sea creyente, es que es débil en la fe, porque todavía no tiene la fe suficiente para desprenderse de aquellos elementos de los cuales todavía está arraigado. Y en este caso, come legumbres, hace distinción de comidas. Sigue diciendo, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Son hijos de Dios. No se juzguen, no se menosprecien. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque es poderoso el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Uno hace diferencia entre día y día. Esto implica fiestas solemnes, el día de la expiación, los días de reposo, que paréntesis, no todos los días de reposo eran sábado, ¿verdad? No todos los días de reposo eran sábado. Ahorita lo explico. Cierro paréntesis. Perdón por tanto. Pero uno hace distinción entre día, como dije, fiestas, días de reposo, etc. Otro ve todos los días iguales. No quiere decir que el domingo no sea importante, sino que todos los días en el sentido en que no hay fiestas en particular que deban guardarse. Por esto este versículo no es un argumento para la primera posición de la que habíamos hablado. Pero vean lo interesante, el apóstol Pablo entiende que el débil en la fe todavía está arraigado a esas cosas. ¿Está menospreciando el apóstol Pablo la ley? No. Pero el sábado es parte de la ley moral, diría alguien. Pero vean lo interesante, vamos a devolvernos. Romanos capítulo 13, versículo 8. Recuerden que estos últimos capítulos de Romanos tienen que ver con la conducta cristiana. Y aquí, por ejemplo, en el versículo 8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando usted escucha esa frase, la ley, ¿a qué se refiere? A la ley moral, ¿verdad? Porque amar al prójimo es parte de la ley moral, no tanto de la ley ceremonial que tenía que ver con un montón de rituales. Aunque en la ley ceremonial también había amor al prójimo, pero ustedes me entienden. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿notaron los mandamientos que citó el apóstol Pablo? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Y cualquier otro mandamiento? O sea, no citó el día de reposo, aunque deja el portillo abierto cuando dice y cualquier otro mandamiento. Pero nos vamos entonces a tratar de responder este asunto. ¿Es el día de reposo un mandamiento moral para toda la humanidad? Puesto que está incluido en los 10 mandamientos. Y es más, vámonos todavía más aún, porque las personas que creen esto dicen lo siguiente, es que el día de reposo fue un mandamiento universal. ¿Por qué? Porque en Génesis 2, el Señor cuando terminó su creación, descansó el día séptimo. Y cuando nosotros nos vamos a Génesis, vemos lo que normalmente se llama de la siguiente forma, una ordenanza de la creación. Por ejemplo, al hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es una ordenanza de la creación. Desde la creación, esto es un mandamiento que es perpetuo para la humanidad. O a la familia, fructificadas y multiplicados. Hay un elemento que las familias también deben considerar, a la procreación. Ahora,
¿Es entonces el día de reposo una ordenanza de la creación? Seamos críticos cuando estamos pensando este texto. ¿Por qué? Vamos a Génesis 2, un momento. Génesis 2. Voy a mostrarles primero una ordenanza de la creación, porque la cité nada más, pero se los voy a mostrar en el texto. Génesis 2:24, esto sí es una ordenanza de la creación, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Tiene esto lenguaje de mandamiento? Sí. El hombre va a dejar a su padre y a su madre, o sea, no se va a quedar con ellos, va a unirse a su mujer y van a ser una sola carne. Esto es un mandamiento, es una ordenanza de la creación. Pero veamos si el mismo lenguaje se utiliza para hablar acerca del día de reposo. Vean lo que dice el capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó al día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho antes, que había hecho la creación. ¿Dónde está la ordenanza? ¿Verdad que no está? ¿Qué es lo que hay ahí? Una descripción de lo que Dios hizo el día séptimo. Una descripción que nos sirve de ejemplo. Eventualmente va a servir de ejemplo para el mandamiento del día de reposo en Éxodo 20. Y más adelante va a servir de ejemplo escatológico. Quiero mostrarles algo interesante. Yo creo que Pastor Mike ya lo había enseñado. Y es súper interesante en este texto. Por ejemplo, vamos a devolvernos a versículo... Esto es al azar, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y lo bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Esto es muy característico del lenguaje de la creación. Cuando Dios hace algo, luego dice, y fue la tarde y la mañana de el día primero, segundo, tercero, cuarto. Ahora, en el día séptimo, ¿se dice eso? No se dice que Dios descansó y que luego, y fue la tarde y la mañana del día séptimo, porque el descanso es algo que en la mente de Dios no debe acabar. Es un reposo perpetuo y eterno que Adán y Eva echaron a perder en la caída, pero que se restaura a través de la redención en Cristo. Y en Cristo Jesús nosotros entramos a el reposo, porque Cristo es nuestro reposo, tal como lo enseña Hebreos 3 y 4. Dios a través de Cristo está restaurando todo lo que el pecado echó a perder. Y por tanto el reposo perpetuo solamente se obtiene a través de Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que no se mencione que fue la tarde y la mañana, nos está diciendo que guardar el día de reposo no era algo solamente ceremonial, sino que tenía que ver con algo más adelante, tenía una importancia más que predicarnos, ¿verdad? Y entonces en este caso podemos decir que no es un mandamiento para toda la humanidad, guardar el día sábado, y cuando nos vamos a Éxodo 20 y lo encontramos en el Decálogo, ¿verdad? En los 10 mandamientos, ¿cuál es la respuesta para nosotros decir que el día de reposo no es una ley moral, sino que es una ley ceremonial? Porque está ahí, está en los 10 mandamientos. Bueno, y aquí me voy a introducir un poco, y ya con esto, perdón que dejé el artículo un poquito de lado, ya vamos a regresar, pero ya con esto voy aterrizando. Voy a meterme en la naturaleza de los pactos. Los pactos por naturaleza tienen señales. Recuerden estas palabras en su mente, pacto y señal, porque es muy normal que un pacto tenga una señal. ¿Sí? Dios hizo un pacto con Noé, que no iba a destruir más la tierra con agua. ¿Cuál fue la señal del pacto? Un arco iris. Dios hizo un pacto con Abraham, que su descendencia iba a ser
incontable como las estrellas del mar y la arena en la tierra, ¿cuál fue la señal del pacto con Abraham? La circuncisión. Dios hizo un pacto con Israel, al que a nosotros le llamamos el antiguo pacto. Las leyes que Dios le está dando a Israel y que ellos al cumplirlas recibirían las bendiciones del Padre. ¿Cuál es la señal de ese pacto? Nunca nos habíamos puesto a pensar en eso, ¿verdad? Es una pregunta que uno dice, ¿por qué nunca me la había hecho? Era muy buena pregunta. Bueno, al menos creo yo, y muchos teólogos también lo creen, que la señal del antiguo pacto es el día de reposo. Y por tanto, por esa razón está el día de reposo incluido en los 10 mandamientos, para que sirva como señal de que el pueblo que está acatando la orden de Dios de cumplir con esos mandamientos es el pueblo que está guardando el día sábado, y eso le da testimonio a todas las demás naciones que están alrededor de que ese pueblo es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la señal, lo que los identifica es que guardan el sábado. Por tanto, en esa naturaleza de señal de pacto, el día de reposo solo puede ser perteneciente como ley ceremonial para el pueblo de Israel, no para la humanidad entera. Amén, hermanos. Bueno, ya hemos contestado la mayoría de las preguntas y objeciones. Una más que yo creo que podría llegar a ser útil en este tema. Si guardar el sábado hubiese sido importante para los elementos del nuevo pacto, los autores del Nuevo Testamento habrían citado ese mandamiento en sus cartas. Pero no lo hicieron. ¿Encuentra usted en el Nuevo Testamento algún mandato explícito a guardar el sábado? No. Pero le voy a citar los demás mandamientos. Por ejemplo, adorar a Dios, que es el primer mandamiento. Ese mandamiento, los del Nuevo Testamento lo mencionan 53 veces. Tengo las citas aquí, pero no puedo empezar a decirlas, ¿verdad? Mateo 2, 8, 11, 4, 9, bueno, ahí están todas las citas. Idolatría. No caer en este pecado de la idolatría, que es el segundo mandamiento, es mencionado por autores del Nuevo Testamento 20 veces. No jurar es mencionado por autores del Nuevo Testamento 4 veces. Mateo 12:36, Efesios 5:4, Romanos 2:24, Apocalipsis 16:9. Honrar a padre y madre es mencionado por autores del Nuevo Testamento 6 veces. No matarás es mencionado por autores del Nuevo Testamento 7 veces. No cometer adulterio es mencionado por autores del Nuevo Testamento 12 veces. No robar es mencionado por escritores del Nuevo Testamento 6 veces. No mentir es mencionado 14 veces por escritores del Nuevo Testamento. Y la codicia es mencionado 9 veces por escritores u autores del Nuevo Testamento. ¿Guardar el día de reposo? 0. Porque no era un aspecto normativo para la iglesia, sino para Israel étnico. ¿Queda claro, hermanos? Bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos meternos en estos temas. Y hermanos, no lo menospreciemos, porque alguien puede decir, no, Henry, yo estoy completamente seguro que yo me reúno el sábado, el domingo, y el domingo es el día del Señor. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando en la reunión de staff, líderes, pastores de la iglesia, cuánta influencia negativa están ejerciendo los movimientos judaizantes en la iglesia moderna. Cositas diminutas, pero allí se va metiendo la mentira del diablo. A mí me tocó esta semana ver, por ejemplo, una iglesia haciendo la entrada del pacto, del arca del pacto en medio culto. Y ahí iban las personas con sus vestimentas, me gustaría saber si estaba hecha de oro, tal como, o era cartón con aerosol, ¿verdad? Pero iban ahí abren el culto con el shofar y lo tocan a máximo esplendor, danzas hebreas a diestra y siniestra. Elementos pequeños en los cultos de adoración que nos van arrojando la idea de que para agradar a Dios hay que comportarnos como judíos. Y cuando alguien se toma eso muy en serio, empieza a cometer el mismo error que las personas en Galacia cometieron, a devolverse a la ley. Eventualmente, por ejemplo, una interpretación que alguien me compartió en algún momento y me dijeron, Henry, una pregunta, ¿a quién representa
el papá de la parábola del hijo pródigo? Mi respuesta inmediata es Dios. El papá de la parábola del hijo pródigo es Dios. Bueno, la persona dice, vea este material. Y la persona que estaba diciendo el video estaba afirmando que el padre de esa parábola es Abraham. ¿Por qué? Y este fue su razonamiento exegético profundo. Porque Abraham es llamado padre en otros textos. Y el razonamiento era el siguiente. Abraham representa el judaísmo y el hijo que se marchó es la iglesia que se comporta como gentiles. Pero se les está pidiendo regresen y compórtense como judíos a la casa de Israel. Y la gente aplaude ese tipo de mensajes y dice, sí, es cierto, yo tengo que comportarme como un judío para agradar a Dios. Y usted verá a alguien más tico que el gallo pinto, tocando el shofar, poniéndose un kipá y haciendo un montón de tradiciones hebreas que no las menosprecio, que tienen su valor simbólico, pero que nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y más bien gracias a Dios porque el evangelio llegó a nosotros siendo gentiles. Mañana iba a decir algo. Bueno, sí, son parte de los mesiánicos, aunque, vamos a ver, los judíos mesiánicos son judíos que creen en Jesús, ¿verdad? Pero los judaizantes son gente no judía que juega de judía, ¿verdad? Si queremos verlo así. Y ese es el riesgo, que esas mentiras se impregnen en la iglesia y empecemos a considerar que tenemos que comportarnos como judíos para agradar a Dios. Esto influye en la predicación, en la oración, en la elección de líderes, en el desarrollo mismo de la disciplina eclesiástica. A tal punto que ya ni siquiera mencionan a Jesús como Jesús. Usted identifica a un mesiánico, un judaizante, por cómo le dice a Jesús, ¿verdad? Y empieza a llamarle Yeshua y otro tipo de nombres a Jesús del Nuevo Testamento. Cuando lee el Nuevo Testamento no puede pronunciar el nombre de Jesús porque es una palabra griega y la lee en hebreo. Se saludan de shalom y cosas así. Vuelvo a lo mismo, no menosprecio esos elementos judíos porque tienen un alto carácter simbólico importante. Pero nosotros no somos judíos. Y con eso hay que tener cuidado, hermanos. Muy bien, entonces, como hemos dicho, el sábado fue la señal del pacto y por consiguiente tenía que ser parte del pacto al cual fue señal, es decir, parte del antiguo pacto. Cuando viene el nuevo pacto representado por el Señor Jesucristo, el sábado no necesariamente cumple una función necesaria para la iglesia. Ahora, y aquí viene la segunda aclaración, no estoy desacreditando la importancia del día de reposo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos sirve como ejemplo moral para nosotros en el Nuevo Testamento. Vean, por ejemplo, ya ahora sí en el artículo, dice, ha de ser guardado para fines religiosos. Y vean las citas que se mencionan ahí, Éxodo 28. Alguien diría, ¿por qué se cita Éxodo 28 si el domingo no es una sustitución del sábado? Porque Éxodo 28 es un ejemplo para nosotros como iglesia de cómo debemos guardar el día sábado. Recordando al Señor, adorándolo. Éxodo 28 literalmente dice que es un día santificado, apartado para... Con esa misma noción nosotros deberíamos ver el domingo y apartarlo para fines que den gloria a Dios. Porque qué lamentable es que hijos de Dios no estén apartando el domingo para fines de adoración y estemos utilizando el domingo para cualquier otro entretenimiento y no para la razón que fue diseñado por Dios. Paréntesis, no estoy diciendo que es imposible entretenernos un día domingo, porque ya ahorita vamos a leer, hay unas cláusulas ahí importantes. Lo que sí estoy diciendo es que mi constancia en lo que yo hago un domingo determina cuál es mi corazón con respecto a ese día. Hoy en día hay cultos de todo, cultos de deportes, que todos se hacen domingos, ¿verdad? Fútbol domingo, carreras atléticas domingo, ciclismo domingo. Y a todo eso se le hace un culto. Partidos domingo, estadio domingo, cine domingo.
sin menospreciar el tiempo de esparcimiento que una familia debería tener, porque también es deber de los padres proveer entretenimiento a sus hijos y a su familia. Sin menospreciar eso, tenemos que tener cuidado que ese montón de cosas no se conviertan en ídolos a los cuales nosotros les estemos dando culto. Una vez yo tuve que exhortar a una persona porque todos los domingos tenía carreras atléticas y se ausentaba todos los domingos con constancia. Hermanos, ¿cuántos domingos tiene un año? 52, es que son tan poquitos. 52 domingos. ¿Cuántos de ellos no me congregué simple y sencillamente porque estaba pensando en mí? Esto no debe ser así. Para la iglesia del Señor esto no debe ser así. Y la forma en la que Israel guardaba el día de reposo nos da un ejemplo moral de cómo nosotros debemos observar el día del Señor. Alguien diría, Henry, esto suena mucha maroma. Mejor es decir que el domingo sustituye al sábado. No, porque tiene implicaciones teológicas. ¿Me puede mencionar otro ejemplo de esto? Sí, se lo puedo mencionar muy fácilmente. Ejemplo, el diezmo. ¿Esta iglesia cree en el diezmo? Creemos en el diezmo. ¿Nuestro diezmo es el mismo diezmo del Antiguo Testamento? Definitivamente no. Si usted estudia la naturaleza del diezmo del Antiguo Testamento, tenía mucho que ver con alimento, tenía mucho que ver, incluso nosotros le diezmamos a una iglesia local. El diezmo del Antiguo Testamento era un tributo estatal, si queremos ver a Israel como una nación, como un país. Era un impuesto, si lo queremos ver de esa forma, ¿verdad? Donde las personas, era un deber gubernamental. Y no solamente era el 10% de sus ganancias, sino que usted cuenta la cantidad de diezmos y viene siendo un 33.3% de sus ganancias anuales. ¿Hacemos nosotros todo eso que era el diezmo del Antiguo Testamento? No, pero tomamos la figura del diezmo del Antiguo Testamento como un ejemplo moral para nosotros y por tanto decimos, ¿alguien quiere aprender a ser disciplinado en su generosidad? Bueno, empiece por el diezmo, es un mínimo recomendado. La mayor cantidad de personas que critican el diezmo no es porque quieren dar el 11%, es porque quieren dar menos del 9%, ¿verdad? En este caso, el diezmo, como un ejemplo, nos sirve de ejemplo moral para un hábito que la iglesia tiene hoy en el tiempo presente. ¿Se menciona en el Nuevo Testamento que debamos de diezmar como los judíos diezmaban? No, eso no se le menciona a las iglesias, pero sí se les menciona que den con generosidad, que aparten de su dinero para el Señor el primer día de la semana. Entonces, lo mismo pasa con el día del Señor. ¿Nos congregamos domingo porque es el día de reposo? No. Pero vemos los ejemplos de cómo se guardaba el día de reposo en el Antiguo Testamento y los aplicamos a la forma en la que nosotros nos conducimos hoy. Y con esa solemnidad que nosotros queremos responder al Señor. Sigue diciendo, bueno, ahí hay unos textos citados aparte de Éxodo 28. Por ejemplo, Apocalipsis 1:10, no lo busquen, pero dice Apocalipsis 1:10 que Juan estaba en la isla de Patmos un día del Señor. Y que ahí fue cuando le vino la revelación. Algunos dirían, día del Señor se refiere a lo que en los profetas antiguos se referían al último día, al día fatal. No, en ese texto, Apocalipsis 1:10, lo que quiere decir es que la revelación a Juan le llegó un día domingo. ¿Por qué día del Señor? La palabra Señor aparece como adjetivo, no como sustantivo en el original griego. Por ejemplo, para no hacer bolas en su mente, es la misma forma en la que se menciona en Corintios, cena del Señor. Vamos a ver, y para que me entiendan el argumento gramatical, no se puede decir cena de el Señor, separando el de, sino que al ser un adjetivo es la cena del Señor. Lo mismo pasa con el día del Señor. No se puede decir que es el día de el Señor, en el sentido que el Señor sea el sustantivo y que sea el día fatal y terrible del cumplimiento de sus profecías. No, eso se explica porque Juan en la isla de Patmos recibió la revelación un día domingo, ¿verdad? Y se menciona Salmo 118:24, que es un versículo precioso que dice, este es el día que el Señor hizo, nos gozaremos y alegraremos en él. Y ese texto se cita en el Nuevo Testamento para referirse eventualmente al domingo, como el día en el que nos gozamos en el Señor.
Sigue diciendo, en abstinencia a actividades que no sean obra de misericordia y necesidad. De aquí está el punto donde queremos hacer una pequeña aclaración. Si vamos a guardar el día del Señor, el domingo, con tanta solemnidad como se guardaba el día de reposo en el Antiguo Testamento, Henry, no puedo hacer nada. Hay personas que se fueron a esos extremos. Podemos mencionar, aquí va a ser un retroceso histórico, pero en algún momento en Inglaterra y Estados Unidos existieron un grupo de personas cristianas que se llamaban puritanos. No siempre fueron de Inglaterra y Estados Unidos, habían unos que eran de Europa y a ellos se les llama puritanos continentales. Los puritanos continentales creían que un domingo, si bien es cierto es el día del Señor, también podíamos hacer cosas para el entretenimiento y la diversión. E involucraban este entretenimiento y diversión con el significado moral del reposo. Es decir, un cuerpo humano descansa cuando se está entreteniendo. Entonces, ellos no tenían problema con eso, pero eventualmente algunos puritanos, mayormente los que tenían que ver con Estados Unidos, empezaron a rechazar el tema y dijeron, no puede haber entretenimiento ni diversión un día domingo porque es exclusivamente para el Señor. ¿Cuál sería una posición correcta? Bueno, las Escrituras no nos prohíben categóricamente una diversión un día domingo. Lo que nos mandan es que guardemos el día para la adoración a Dios. Cuando aquí vemos esta excepción, dice, actividades que no sean obra de misericordia y necesidad, voy a concentrarme primero en misericordia. Si a mí se me está muriendo un familiar y yo lo voy a visitar un día domingo, ¿estoy pecando por ir a verlo? Yo creo que no, porque es una obra de misericordia. Si hay un hijo mío enfermo y yo lo tengo que atender, ¿estoy pecando porque no me congregué? Yo creo que no, porque es una obra de misericordia. Obra de necesidad. Bueno, ¿cuántas personas tal vez por algún contexto en particular tienen que laborar un día domingo y eso los imposibilita de su acción de congregarse? Y tal vez sin ese trabajo no pueden llevar el sustento a su casa. Yo creería que eso es una obra de necesidad. A paréntesis, no estoy hablando de horas extra. Oh, sí, Henry, voy a hacer horas extra el domingo. Y podría no hacerlas y congregarse. Pastor Mike también ha hablado mucho de una cadena de restaurantes en Estados Unidos, ¿verdad? Que no abre domingo. Y una cadena de comida rápida, que se supone que un domingo debería ser el día más lucrativo. Y cómo Dios paradójicamente ha dado bendiciones a esa cadena de restaurantes y venden pollo el resto de la semana y están súper bien en su nivel. Hermanos, si es asunto de necesidad, pues bien. Pero si es un asunto de capricho. Incluso me voy a meter aquí en un pequeño paréntesis. Pasear. En algunos contextos yo lo podría meter en este aspecto de obra de necesidad. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, el papá de la familia, el esposo de la familia, es el encargado de velar por salud mental, por la salud emocional, por el estado de ánimo de su casa. Y en algún momento pasear va a ser algo necesario para la familia. En tanto ajetreo y tanta revuelta que usted está vuelto loco, el jefe de la casa dice, vamos a irnos y vamos a despejarnos un rato. Bueno, muy bien, pero pasear todos los domingos sería una necesidad para un ser humano. Yo creo que no. Y en la medida de lo posible, si podemos elegir un día que no sea domingo, tal vez sería mejor. Bueno, ya me entienden a qué nos referimos en el artículo con obras de misericordia y necesidad. Y entonces nos alejamos tal vez de extremos, por ejemplo, de no visitar un restaurante. Hay cristianos que piensan así. Yo no visito restaurantes un domingo porque por yo visitar un restaurante alguien no está guardando el día del Señor. Bueno, usted no lo visite, pero esa gente va a seguir trabajando. ¿Me voy a entender? Ese tipo de extremos no es lo que estamos diciendo con este artículo. Y ya voy terminando, hermanos. Sigue diciendo, mediante la observancia devota de todos los medios de gracia, tanto privados como públicos. ¿Cómo guardamos el día del Señor? Con la observancia devota de los medios de gracia privados y públicos. Es decir, lea la Biblia en su casa, ore en su casa, pero también venga y lea la Biblia con sus hermanos en la iglesia, público, y ore con los hermanos de su iglesia. Le estoy robando mucho a Pastor Mike, ¿verdad? Pero Pastor Mike también ha mencionado que muy frecuentemente nosotros olvidamos nuestros devocionales los días domingos porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, pero aquí dice que podemos guardar el día del Señor con medios de gracia privados. Entonces, antes de venir a congregarme, ¿por qué no sacar un rato para orar?
para leer algo de la Escritura. ¿Lo puedo hacer? Yo creo que sí, ¿verdad? Tatiana, iba. Bueno, sí, eso es un punto muy importante, ¿verdad? No me puedo congregar, lo veo luego y me quedo viendo tele. Hermanos, ¿será eso guardar el día del Señor con la devoción con la que este día merece ser guardado? Incluso, si yo soy sincero, y también lo hemos hablado, yo no creo en una iglesia virtual. Eso no existe. Esto es una herramienta para la bendición de la iglesia. Para personas que no pueden estar y que pueden ver el material. Para personas que están y quieren repasarlo. Es una bendición, es un medio que Dios ha provisto, una herramienta que Dios ha provisto. Pero no podemos ser una iglesia de forma virtual, porque la iglesia implica comunidad cristiana. No podemos ser una iglesia virtual. Muy bien, entonces, en abstinencia de actividades que no sean obra de misericordia y necesidad mediante la observancia devota de los medios de gracia, tanto privados como públicos, y como preparación para ese reposo que queda para el pueblo de Dios. Cuando yo estoy descansando un domingo en adoración al Señor con mis hermanos en la iglesia, yo estoy preparándome para el reposo eterno que yo voy a tener con Cristo cuando Él me lleve a su gloria y a su reino. Y esto es un ejemplo de lo que nos da Génesis 2. Y como el plan ideal del Señor nunca fue que fuera la tarde y la mañana del día de reposo, sino que el reposo fuera perpetuo para su pueblo. Y a eso nos va a llevar el Señor, a un reposo eterno como lo cantábamos, a un reposo en el cual vamos a cantar en Sión por siglos mil y cantar siempre allí su amor que nos salvó. Qué precioso reposo eterno vamos a tener juntamente con Cristo Jesús. Y venir los domingos nos recuerda eso. Nos recuerda que así como estamos adorando acá, vamos a adorar al Señor. Que así como estamos reposando de las actividades que nos afanan, allá tendremos reposo eterno y nada nos afanará. Ni enfermedad, ni muerte, ni dolencia, ni necesidad económica. Allá estaremos eternamente en el reposo del Señor. Y eso es glorioso, hermanos. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida personal? Mi corazón debe estar, como estábamos leyendo en el texto que estamos memorizando, con los ojos puestos en Cristo, mirando las cosas de arriba y no las de la tierra. En vez de estar babeando por cuál será el próximo feriado, como muchos de nosotros hacemos, debería yo estar babeando, salivando por el reposo eterno que me espera con el Señor y estar esperando que llegue ese día para adorarlo por la eternidad. Esa debe ser la actitud práctica y mi corazón puesto en el cielo, mis ojos puestos en el cielo. Vamos a orar para terminar y poder tener un tiempo de oración. Padre, bueno, gracias por tu palabra y por la forma en la que tú nos has permitido estudiarla. Y te rogamos que nos ayudes a meditar en ese precioso reposo que tú has prometido a través de tu Hijo Jesucristo y que nos ayudes también a guardar el día del Señor, el día domingo, con una actitud solemne, entendiendo que no estamos haciendo nada ceremonial, pero al mismo tiempo que esto no le reste solemnidad al hecho de que estamos viniendo para conmemorar tu resurrección, porque tú resucitaste el día domingo y eso celebramos, Señor. La honra y la gloria para tu nombre, y te pedimos también que nos ayudes a seguir meditando en esto en nuestros corazones, que nos ayudes a poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las terrenales. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.